Queridos amigos, hoy es 29 de noviembre del año 2020 y aquí me encuentro nuevamente para conversar con ustedes, para seguir hablando de África y en especial de Burkina Faso, que es el país primero donde yo trabajé. Ya se lo dije en la charla anterior de hace una semana. En primer lugar, les quiero agregar alguna cosa que no les había dicho, como por ejemplo que este país, Burkina Faso, estaba en aquella época entre los 4 países más pobres del mundo. O sea que era una vida difícil. Las principales preocupaciones de la población era su supervivencia y su procreación. El país se llamaba, como les dije, Alto Volta, pero en el año 1984 un presidente llamado Thomas Sankara decidió cambiarle el nombre porque Alto Volta era el nombre que le habían puesto los franceses, los colonizadores, République de Haute-Volta. Eran palabras francesas. Y este presidente Sankara pensó que tenía que tener un nombre africano. Y el nombre africano lo puso en la lengua moré de la etnia Mossi, que es la más importante del país. Los Mossis en Burkina Faso eran en aquella época más de 2 millones de participantes, con algunas subdivisiones, pero eran todos Mossi. Y bueno, el significado de la palabra Burkina Faso, ¿por qué se llama Burkina Faso? En la lengua Mossi quiere decir el país de los hombres íntegros. Ese es el significado. Bueno, también les dije en mi charla anterior que cuando yo llegué a África no encontré una sociedad desorganizada, atrasada, no, todo por lo contrario. Encontré una sociedad muy bien organizada y viviendo en armonía, aunque en una realidad diferente a la de otros países y de otro continente, pero el territorio estaba bien delimitado por etnias, cada etnia tenía su región, su lugar, y cada etnia tenía su jefe. O sea que estaban perfectamente en armonía dentro de cada territorio, a pesar de que el gobierno central de Burkina Faso había designado gobernadores para las diferentes regiones. En la época que yo fui, como fue muy poco después de la independencia, la población de este país se consideraba como miembro de su etnia y no como un miembro de un país. ¿Por qué le decía que estaba tan bien organizado? Bueno, la República del Alto Volta tenía, o Burkina Faso ahora, tenía su propia justicia. Se creía en la palabra de los ancianos, de las personas de mayor edad, y ante cualquier duda o ante cualquier problema se consultaba a los sabios, que se llamaban las personas que habían tenido muchos años de vida y que tenían experiencia. Se creía en ellos y se adoptaba las resoluciones que estas personas más ancianas, digamos, dictaban. Aparte de eso, me encontré con una sociedad que tenía su propia historia. A pesar de que no escribían, había un grado de analfabetismo muy grande. Actualmente
el alfabetismo es solo del 25%. El resto no sabe ni leer ni escribir actualmente. En aquella época era mucho menos. Pero en aquella época existían lo que se llamaban, en francés por lo menos, les llamaban griots. Y los griots eran historiadores que transmitían verbalmente la historia a sus hijos. Y sus hijos se la transmitían a sus hijos. De tal forma que era asombroso porque, por ejemplo, me contaban historias de hacía 400 años y se sabían todos los detalles, los reinos mosí que existieron en otras épocas y el imperio de Malí que estaba al lado, todas esas historias relacionadas, estaba todo seguido por una historia oral. No estaba escrita, pero había una historia. Esa historia fue recogida por europeos y gente que ha venido de otros países y sirvió para escribir la historia actual. Se sabe por esa información que quedó de los griots. Bueno, aparte de eso, en la sociedad de Burkina Faso, cada persona tenía su rol. Es decir, las familias estaban organizadas de tal forma que los hombres tenían su terreno para cultivar, las mujeres tenían su terreno para cultivar y los niños, a partir de los 5 años de edad, ya se les daba una azada y iban a carpir la tierra para cultivar también, porque como ustedes saben que era un territorio muy árido, había necesidad de cultivar lo más posible para guardar los granos y poder tener comida todo el año. Lo que se cultivaba era un cereal que se llama mijo, que es de la familia del sorgo, parecido al maíz, digamos, con el cual se hacía una harina, hacían harina, y con esa harina hacían una especie de polenta a la cual le agregaban salsas hechas de diferentes formas, con hojas de árboles, con hierbas y hasta con pescado. El pescado venía de Costa de Marfil en forma ahumada, porque con el calor que hacía no se podía traer el pescado fresco, pero el pescado ahumado sí se conserva con el calor y lo usaban también dentro de sus salsas. Bueno, o sea que la población de Burkina Faso en aquella época vivía en una total armonía. Cada etnia estaba en su territorio tranquila, no habían problemas, era, bueno, un país muy diferente encontré a lo que yo pensaba. La sorpresa que tuve cuando llegué a este país es que habían escuelas que habían instalado los franceses y había un liceo en Ouagadougou. Lo que no había era universidad. Entonces, sucedió que yo era el único arquitecto en todo el país. No habían arquitectos africanos, solamente había un urbanista francés que estaba encargado de elaborar el plan director de la ciudad de Ouagadougou, algo que era muy necesario para reglamentar las diferentes zonas y el futuro y el trazado de las calles y avenidas y los barrios. No estaba nada organizado y este urbanista francés estaba encargado de eso. Pero todo lo que tenía relación con arquitectura y vivienda cayó en mis manos porque el señor ministro era un hombre que no tenía una educación superior y contaba conmigo no solamente para la arquitectura, contó conmigo
para la organización del propio ministerio. Bueno, no había universidad, como yo les dije, y recién, unos 4 años después de yo estar allí, llegó el primer arquitecto africano que tomó las riendas de cuestiones de arquitectura dentro del ministerio, de cosas que le estaban a mi cargo hasta ese momento. Bueno, la sociedad esta de este país tenía sus religiones. Habían 2 religiones principales que eran el animismo y el islam. El animismo es una religión asociada a sociedades primitivas, a indígenas en todo el mundo. Y en el caso de África, se cree, digamos, las creencias eran de que cada objeto alrededor nuestro, cualquier objeto, cualquier árbol, cualquier océano, cualquier río, cualquier animal, tienen su vida y su alma propia. Ese era uno de los principios. Y además se creía que había una relación muy estrecha entre los vivos y los muertos. Bueno, esta religión indudablemente que chocaba contra las ideas mías cristianas que tenía, con las que había sido formado, pero me di cuenta de que todo tenía cierta coherencia, creían en cosas que eran buenas, también como nosotros, y aprendí a respetarlos y nunca puse ninguna duda sobre lo que ellos hacían, como por ejemplo el uso de fetiches en ceremonias rituales. Tenían casas de fetiches y bueno, sacaban sus fetiches y hacían sus ceremonias por diversas razones, por la circuncisión de los jóvenes, por la muerte de alguien, por el nacimiento, porque no llovía, hacían una ceremonia ritual y tenían sus fetiches especiales para cada ocasión. Aquí les muestro algunas de las lindas esculturas. Esta es una escultura, bueno, una talla de madera más bien, de Burkina Faso, muy bonita, que tengo para mostrarles hoy. Y además tengo esta otra que también es parecida a la que les mostré la vez pasada, un poco más pequeña, es de la etnia Senufo también. Bueno, también otra cosa que hacían los africanos mosís, hacían objetos, esculturas de bronce como esta, que es muy pesada y que representan, en este caso es un pastor. Esto está hecho de bronce por el procedimiento de la cera perdida. Es mucho trabajo, pero es una belleza como lo que hacían, lo que eran capaces de hacer ellos por su propia iniciativa. Aquí tengo otro parecido también al anterior. Tiene el clásico sombrero mosí. Esto era trabajo hechos por los mosís. Bueno, por hoy pienso que ya les he dicho suficiente. Dejamos hasta la próxima. Me gusta mucho, hay muchos amigos que me han alentado a continuar hablando. Bueno, tengo mucho para contar y empezamos por esto, pero voy a tocar otros temas en algunas conversaciones que vendrán en el futuro. Por ahora, muchas gracias.